A la gente que nos acompaña hoy, creo que se están comenzando a conectar. Bueno, he tenido un poco de retraso. Vamos a esperar que la gente se conecte. Ok. Muy lentamente están comenzando. Saludos Nancy Capote, saludos a María Luisa Osío, Enrique. Bueno, saludos a todos. Va bastante rápido esto. Valeria, Ibis, Eduardo otra vez, René Suárez, Alberto Contreras. Bueno, saludos a todos. A la gente de Cuba que nos está viendo. Barón Quintana, Robert, Pedro, Oscar, Giovanni, José Gregorio. Bueno, estoy haciendo lo posible por leer los nombres, un poco complicado. Ya nos están siguiendo Reinaldo Pérez, Antonio Pérez, Jesús Suárez, Marcos Durán, Iván Camaro o Canaro. Bueno, primero pido disculpas, tenía que haber comenzado un rato, pero estaba hablando tuve una llamada de último minuto con una fuente que me pareció clave, importante para actualizar un poco la información desde Washington que les quiero compartir. Bueno, el día de hoy obviamente ha estado marcado por esta concentración extraordinaria que convocó María Corina con todo éxito en todo el país y su aparición después de haber dicho que estaba bajo resguardo, ¿no? La gente comenzó a especular de que estaba en clandestinidad y obviamente no se trataba de eso, sino está prudentemente, obviamente, protegiéndose. Eso es un dato muy importante, pero eso quiere decir que la estrategia continúa. Y bueno, la presencia marca a nivel nacional otra vez el reinicio, ¿no? de ese espíritu que quizá esta semana se había decaído un poco, como uno está viendo por todos lados, gente desanimada, etcétera. Pero esto es una pelea, como ha dicho María Corina, es una pelea que continúa. Hay una estrategia planteada. La primera gran estrategia fue ganar con las actas. Y yo creo que eso se ha cumplido plenamente. Hay cualquier cantidad de países, por ejemplo, hoy recientemente un comunicado conjunto de 11 países europeos, entre ellos Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Holanda, Luxemburgo, otra vez al unísono de la comunidad internacional pidieron la confirmación, la verificación de los resultados con las actas, cosa que ya sabemos que no se va a producir. No sé si ustedes han visto un video bastante ilustrativo sobre lo complicado que significa forjar un acta de esta, que tiene una serie de componentes, una serie de números muy específicos, lo que se llama en esa jerga tecnológica los números hash, que resultaría extremadamente complicado copiar, o sea, forjarlo. Y eso es un gran problema. El régimen continúa ocultando, no presenta ningún tipo de acta, sino al contrario, se ha dedicado a criticar o a cuestionar, a establecer críticas con respecto a la manera como la oposición ha presentado todas las actas que fueron recopiladas directamente de las máquinas de votación. Bueno, pero eso es un tema, no es ese el tema que quiero hablar hoy. Lo que quería era hablar sobre, digamos, los escenarios que están planteados en este momento para que se produzca la caída de Maduro o la salida de Maduro. Y son escenarios, por un lado, que están evolucionando en este momento, por un lado, pero por otro, son propuestas que se están manejando
en diferentes niveles en la comunidad internacional, en Estados Unidos y también dentro de Venezuela. Entonces quería comenzar por compartirles con ustedes lo que yo considero estos 5 escenarios. El primer escenario es el escenario de las sanciones de Estados Unidos, que por cierto, la fuente me había dicho que una de mis fuentes me dijo que había una disposición casi que de inmediato comenzar con un paquete de sanciones individuales apuntando a personas concretas para obviamente comenzar esta nueva tanda de medidas de presión. Había una idea o se ha planteado en círculos del Congreso de los Estados Unidos la idea de considerar o determinar los nombres de las personas, de los militares, por ejemplo, que están al frente de las 24 guarniciones o de lo que se llama las regiones de defensa integral ready. Allá una lista elaborada, quiénes son los comandantes, entre ellos, por ejemplo, está el hermano de Domingo Hernández Lara, que se llama Giovanni Hernández Lara, que es el jefe de la región capital, pero también hay otros en todo el país que están sosteniendo, digamos, participando de esta o de la posición que está mostrando hasta ahora en apoyo al régimen el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Esta es una propuesta que está manejándose, la propuesta de sancionar selectivamente o a un grupo o a todo este grupo de personas, sobre todo bajo la advertencia de que si cometen delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos, entonces ya va a ser un tema, es decir, las sanciones se van a justificar por esa manera. Luego hay otro tipo de propuestas como levantar, por ejemplo, las sanciones. El Departamento del Tesoro ayer dijo que por ahora las licencias se van a mantener, las licencias que han otorgado recientemente a organismos o a compañías como Chevron y Repsol de España, etcétera, la francesa, pero esto todavía no está definido. Lo que me dice la fuente es que hay discrepancias en este momento, como las ha habido siempre, entre lo que piensa la gente o los asesores de la Casa Blanca, del National Security Council y el Departamento de Estado. Hay algunas, y en el Congreso. Hay divergencias en algunas maneras de cómo se va a enfocar el tema de las sanciones, pero esto es definitivamente un escenario. Es posible que los escenarios que las sanciones comiencen a producirse a partir de la semana que viene. Como les dije, se esperaba que desde este mismo viernes, ayer, comenzaran, pero fueron pospuestas, tratando de dar un tiempo adicional a petición de este grupo de países como Brasil, Colombia y México, para que el régimen produzca el tan esperado entrega de las actas de votación, que como sabemos no se va a producir, pero están tratando de quemar esas etapas previas antes de comenzar, llegamos, con esta nueva etapa de sanciones. Para mí, digamos, un escenario que se va a producir. No sabemos la intensidad o el alcance que va a tener este tipo de sanciones. Yo diría que las sanciones tienen un alcance limitado. En el pasado, el régimen ha aprendido a vivir con las sanciones. La mayoría, una gran parte importante de los operadores del régimen han sido sancionados. Hay más de 200 personas sancionadas en la administración o en el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, y aunque esto le ha significado, digamos, una restricción severa, sobre todo en negocios en el exterior o moverse al exterior, ellos han aprendido a sobrevivir a través de los otros ingresos ilegales que se han producido. El segundo escenario, y esta es otra vez otra propuesta que está en el ambiente, hay, digamos, sectores que están proponiéndole al Departamento de Estado, que es la entidad que establece el tema de la recompensa, comenzar a pensar en por lo menos duplicar el costo o la recompensa que se ofrece por la captura fundamentalmente de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que en este momento es 15 millones para Nicolás Maduro y 10 millones para Diosdado Cabello. Ellos hay un planteamiento de que se duplique a 30 millones en el caso de Maduro y 20 millones para un total de 50 millones, lo cual sería una cifra sustancial
Y claro, el efecto de la recompensa es importante porque yo estuve revisando, por ejemplo, ahí en Estados Unidos existe una organización que se llama International Head Bounty Hunters Union, o sea, la Unión de Cazarrecompensas Internacionales, que tiene sede en Nueva York, cuyo presidente, por cierto, Chuck Jordan, yo le mandé un correo, no me ha respondido todavía, tiene convenios con la Corte Penal Internacional, tiene convenios con la Europol y la Interpol, y reúne a todos estos organismos o firmas o compañías o personas o grupos que tienen la especialidad de capturar fugitivos en cualquier parte del mundo. Entonces, este escenario de la recompensa obviamente va a estimular, ¿no? En el pasado, por ejemplo, cuando se estableció esta recompensa contra Maduro y Diosdado Cabello en el año 2019, hubo compañías importantes que estaban dispuestos a comenzar la cacería, ¿no? Y me refiero no solamente al tema de digamos, de la captura bastante complicada o compleja de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello, sino también, por ejemplo, hay numerosos lugares en Venezuela, cerca de las costas, por ejemplo, o cerca de la frontera con Colombia, como en Apure, por ejemplo, en Barinas, hay lugares identificados con las coordenadas de donde ellos guardan el dinero producto de la venta de droga. Y estos lugares han sido identificados por varias vías, y esto también pudiera ser un objetivo de los cazarrecompensas. Pero todo depende de que Estados Unidos autorice esta actividad, que obviamente tiene que contar con el beneficio porque Estados Unidos es el que va a pagar las recompensas. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con el tercer escenario, digamos, es el escenario que vendría del Congreso. Ahí el Congreso de Estados Unidos, aunque no tiene la capacidad de dar órdenes de captura o de emitir, digamos, o tomar decisiones de política exterior, eso es una competencia del presidente de los Estados Unidos, sin embargo puede emitir leyes, puede, por ejemplo, decidir proveer de fondos federales para ciertas misiones, por ejemplo, todo el dinero que se le ha entregado a Ucrania, todo el apoyo en términos económicos ha sido aprobado por el Congreso. El Congreso puede ejecutar o puede elaborar una serie de leyes que puedan justificar o puedan abrir las puertas para un bloqueo en el estilo como se hizo en Cuba en los años con la ley Helms-Burton, por ejemplo, o con las leyes, la ley de libertad. Hay varias leyes que se redactaron para restringir la actividad no de la economía o de la, digamos, de la compra de alimentos o medicinas, sino para evitar que el régimen se beneficie de las estructuras financieras internacionales para seguir operando. Esto es un grupo de leyes que han tenido éxito, es decir, el régimen, en el caso de Cuba, en Venezuela, eso también pudiera limitar las capacidades, y esto es obviamente también un intento de restringir el acceso económico que puedan tener, pero también a nivel individual, ¿no? Ahora, esto puede, por ejemplo, una de las ideas que se ha planteado es la posibilidad de bloquear la relación o el flujo de barcos o de aviones entre Cuba y Venezuela. Esto sería, por ejemplo, uno de los objetivos, y bloquear cualquier tipo de actividad naval, digamos, de barcos, de carga o de transporte de droga que pueda salir de las costas, ¿no? Y Estados Unidos, por supuesto, tiene la capacidad tecnológica y la capacidad militar a través del Comando Sur para ejecutar ese tipo de bloqueo, de detener cualquier tipo de movimiento aéreo o naval que no sea, por supuesto, autorizado o tener la capacidad de hacerlo. Obviamente esto requiere una voluntad política, y esa es digamos, la gran prueba para la administración Biden. Biden está en este momento, o la administración Biden está en este momento a punto de comenzar una campaña electoral que es decisiva, que es vista como muy importante, y sabemos que hay una preocupación
acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque esto sin duda va a tener un impacto dentro de las preferencias del electorado, sobre todo en el electorado de origen latino, que no es despreciable, es numeroso, es por lo menos 20% de la población de los Estados Unidos, y estamos hablando de una cantidad de electores que pudiera inclinar la balanza a favor de un candidato o de otro. Esto es un elemento bien importante. El otro elemento o el otro escenario importantísimo es lo que está pasando adentro, y aquí quería detenerme un poquito más. En este momento, como sabemos, hay una cruenta represión en Venezuela, dirigida fundamentalmente por organismos como el FAES, por ejemplo, la Policía Bolivariana, la Guardia Nacional, el DIGESIN. Hay, por supuesto, la ayuda de agentes de la inteligencia cubana que están o participando directamente en la represión o asesorando la represión. Se ha identificado en algunos mensajes personas de mercenarios del grupo Wagner. Es posible que eso esté ocurriendo, pero esto es una fuerza, digamos, que tiene una capacidad o un objetivo, digamos, de reprimir para evitar un estallido, digamos, de la gente en la calle, cosa que hoy no tuvimos un estallido, pero hubo una gran demostración de que no hay miedo en la calle, y esto es una cosa que obviamente le preocupa al régimen. Pero lo más importante, la fuerza más dura, más fuerte, que es el ejército, la Fuerza Armada, fundamentalmente el ejército, es el lugar donde están ocurriendo, digamos, los quiebres más importantes. Las últimas conversaciones que he tenido con algunas fuentes militares muy importantes señalan que hay todo lo que está pasando, todo el tema del desconocimiento de Maduro de las actas, el hecho de que Maduro perdió incluso en algunas zonas donde votaban solamente militares, donde el voto se lo llevó la mayoría el candidato opositor, presidente electo, bueno, no es presidente electo porque no ha sido proclamado, pero Edmundo González Urrutia. O sea, hubo zonas donde en Barinas, por ejemplo, y esto es un testimonio que dio un reportero de la televisión chilena, en Barinas había una escuela de artes donde fundamentalmente votaban personas personas militares, y en esa escuela particular, una escuela de arte, la votación a favor de la oposición fue casi que el doble, más del doble entre militares. Entonces, la primera cosa que hay es que la gente sabe, en los cuarteles la gente sabe que Maduro perdió y que Edmundo González Urrutia ganó con una distancia o con una ventaja bastante considerable. El otro tema que hemos sabido es que hay hasta ahora por lo menos 70 militares de cuadros medios que han sido detenidos. Han sido detenidos porque ha habido algún tipo de comunicación sospechosa sobre sus teléfonos, o no han mostrado, digamos, la firmeza. Eso es una cosa muy importante, y están, digamos, bajo interrogatorios. A nivel nacional es lo último que he sabido sobre eso, pero esto está creando una serie por supuesto, hay temor, como en todos lados, pero al mismo tiempo hay una gran incomodidad. Se produjo un episodio en la guarnición del estado de Anzoátegui. El general que estaba a cargo de la guarnición mostró la disposición que él tenía, o la no disposición de salir a reprimir a la gente en la calle, y esto ha provocado una especie de impasse. Así hay varias guarniciones que tienen, o sea, están pensando qué pasa si Maduro cae, ¿dónde voy a quedar yo? Eso es una de las cosas que me dicen estas fuentes militares que está pesando. Hay gente que no quiere, o sea, hay militares que no necesariamente tienen cargo de tropa, pero que no quieren tomar decisiones, no quieren aparecer. Es decir, hay un gran temor acerca de lo que puede pasarles a ellos en el futuro si Maduro llega a caer o llega a salir del país o a entregarse. La otra discusión que hay es sobre, digamos, lo que me están diciendo que se llama la rebelión de los ayudantes. Por ejemplo, hay una desconfianza en este momento entre ese grupo, lo que se considera los ayudantes, que son las personas
que están al lado de un general, que le llevan el maletín, que le llevan las cuentas de Twitter, de X, de otras redes sociales, como en el caso, por ejemplo, de esta mujer teniente que le lleva las cuentas al general Domingo Hernández Lares, con la cual tiene una relación sentimental. Bueno, estas personas que están en ese nivel están viendo, o sea, están también con muchos temores, sobre todo porque conocen mucho de los secretos de esos generales, y ahí hay una confrontación que también está afectando varios de estos altos oficiales. Las fuentes me dicen otra vez, hay negociaciones, están abiertas las posibilidades de que hay alguna línea de comunicación de Maduro, perdón, de Vladimir Padrino, para tratar de llegar a un acuerdo. Aparentemente hay algunas ofertas que se están considerando. Eso todavía es una situación que está en camino, y yo creo que esto, o sea, toda la presión o todo lo que la gente siente en la calle también se siente en los cuarteles, y esto es importante. Yo creo que con esta demostración pública de hoy, esta manifestación pública, esto todavía mantiene arriba el cuestionamiento de estas fuerzas militares, y eso es una de las cosas que al régimen le teme mucho, porque se queda sin piso, y cuando esto ocurre la gente no quiere salir. Es decir, esto ha ocurrido en otros escenarios en el pasado, en otros países, y es una de las cosas que, por supuesto, Maduro quiere evitar con el tema de la represión. En el programa anterior dije que había una decisión de que Maduro debe salir. Una de las cosas que me llama la atención aquí en Estados Unidos es que hay importantes figuras. Por ejemplo, el más extremista o el más izquierdista de los políticos en Estados Unidos del Partido Demócrata, el senador Bernie Sanders, que es un tipo radical, ¿no? Él estuvo en la Unión Soviética en su momento, etcétera, ha rechazado a Maduro. Hay un poderoso congresista que se llama Ben Cardin, que es el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es una instancia muy importante. Está también en estas conversaciones bipartidistas para producir una legislación que tenga un impacto duro, definitivo en Venezuela. Hay una disposición de muchos países. Por cierto que ayer hubo una reunión de todos los países o representantes de los países que hasta ahora han exigido a Maduro que muestre las actas, o que no le creen a Maduro, y aquellos que también lo han reconocido. Hubo esta reunión en la Casa Blanca para discutir estrategias comunes. O sea, lo que estamos viendo, y luego ahora se suman estos 11 países de Europa que conforman una mayoría en el tema en el ámbito de la Unión Europea. Y esto es un tema bien interesante porque se comienzan a configurar las fuerzas. Ahora, el tema es hasta dónde, qué tan lejos quiere llegar Estados Unidos en estas presiones, o qué tanto está dispuesto a avanzar en esta dirección. Yo creo que hay una presión, hay dos cosas. Hay una presión de que tiene que hacer algo significativo, o tiene que lograr que Maduro salga por el bien de la campaña electoral. Sería una derrota. Si Maduro continúa, sería una derrota que puede tener un alto precio desde el punto de vista electoral. Y el otro elemento es que hay todavía unos desacuerdos en cómo se tienen que enfocar las estrategias de máxima presión, que no es una expresión, por cierto, de esta administración. Esa era una expresión de Trump, pero para utilizar para desarrollar o poner en marcha una serie de medidas, acciones concretas para lograr resultados eficaces. Por ahora, todas las presiones están incesantes. Maduro, como se ve, está falto de opciones, no tiene las opciones, está muy limitado. Están tratando de revertir, de subvertir, pero la estrategia, veía un video, por ejemplo, de cuando salió o cuando estuvo en la visita en el Tribunal Supremo de Justicia ayer, que Maduro se quejaba de por qué Edmundo González Urrutia no había venido a esas reuniones. Y él decía, ¿qué planes tiene Maduro, ¿no? ¿Qué piensan? O sea, yo noté inmediatamente la angustia de que Maduro no sabe lo que viene.
no sabe, tiene esa angustia de que así como María Corina hizo todas estas estrategias, como dicen, la plataforma de acero de los comanditos, cómo se gana una elección donde no le permitieron a Jorge Rodríguez hacer la trampa tradicional que él solía hacer. Es una cosa increíble. Además, con la ayuda de militares, con la ayuda de los propios chavistas, con la ayuda de miembros que no debían haber votado por Edmundo González y sin embargo lo hicieron. Y esta es una angustia que tiene el régimen. ¿Cuál es la siguiente jugada? María Corina está jugando sus cartas, no las está mostrando naturalmente, y es una de las cosas que en lo personal me parece que es una de los tormentos del régimen. El régimen no ha podido, siempre lo digo, no ha podido ni siquiera anticipar cuándo María Corina se va a tomar un vaso de agua. O sea, es una cosa extraordinaria lo que está haciendo, pero naturalmente está tras la pista, está como un animal herido, ¿no? Y esto lo demuestra ese ataque a las instalaciones del Comando Venezuela. Bueno, no quiero extenderme demasiado, lo que quiero es simplemente decir que hay estas opciones se pueden intensificar esta semana que entra. Es importante que hay sectores presionando, y no solo congresistas del Partido Demócrata, sino congresistas del Partido Republicano, como María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart, el propio Marco Rubio y otros aliados como los otros aliados congresistas demócratas que también tienen venezolanos en sus distritos, digamos, y esto es una de las cosas que también está empujando a la administración Trump, a la administración Biden, antes de que llegue Trump, a tomar decisiones definitivas, o sea, decisiones rápidas, ¿no? Así que bueno, espero que esto se produzca pronto. Si tengo alguna novedad, por supuesto los estaré comunicando. Voy a leer un poco aquí. Bueno, saludos a todos. Bueno, hay una cantidad de nombres ahí. Rory Castellano, Ernesto, María, Asgard, en fin, John Díaz, etcétera, etcétera. Bueno, saludos a todos. Gracias por acompañarme y bueno, estoy tratando de hacer lo posible por mantenerlos informados dentro de lo que está pasando ahora, lo que puede ocurrir con las fuentes que he tenido, que he podido conversar. Y el tema de la intervención militar no es un tema viable. O sea, esto me lo han preguntado por todos lados. Pudo haber sido en una situación similar a la situación de Noriega en Panamá en los años 80, 89, 90, pero eso no es un tema viable hoy. Por cierto, esta situación de Nicolás Maduro se asemeja mucho a la situación que había en Panamá, porque Noriega en Panamá había convertido al país en un narcoestado, tenía negocios con Pablo Escobar. En Venezuela ahí está sumamente documentado la participación de casi todos los que están ahí, de los líderes, de casi todos, incluyendo militares y civiles, y esto es una de las cosas que asemeja, y esto es una de las cosas que justificó luego una acción criminal que ya existe contra Maduro, ¿no? Maduro es considerado técnicamente un fugitivo, igual que el Diosdado para la justicia de Estados Unidos, y esto fue lo que obligó o lo que llevó al expresidente George Bush Sr., el papá, a lanzar esta operación que se llamaba Causa Justa y que logró la salida. Eso no se va a producir en Venezuela, el costo sería muy alto, es una situación completamente distinta, pero hay maneras de lograr objetivos, y eso es lo que me dicen, ¿no? Algunas de las fuentes que están con conocimiento de lo que está ocurriendo, de cómo se están tomando las decisiones en la Casa Blanca. Y esto es una de las cosas que efectivamente hay, o sea, están buscando cosas eficaces para llegar. Bueno, otra vez me volví a extender. Gracias por acompañarme. Bueno, nada, me despido y bueno, continuamos en contacto. Nos vemos en una próxima conexión. Gracias. Son las 7:51, creo que me pasé del tiempo. Pero bueno, saludos.